Buen día, estimada audiencia. Bienvenidos. Mi nombre es Rosa Carlina Gavilanes Darico. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la especialidad de Psicología. En el presente taller voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Objetivos. General. Dar a conocer en el Centro de Equidad y Justicia de Calderón el concepto de violencia intrafamiliar, así como sus tipos y manifestaciones. El presente taller está dirigido a los habitantes de Carapungo que asisten al Centro de Equidad y Justicia Calderón. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar no es un fenómeno individual, sino la exteriorización de un acontecimiento interaccional. Es decir, debe explicarse como un proceso de comunicación particular entre dos o más individuos. Todos cuantos participen en una interacción, al comportarse de un cierto modo, son responsables de la aparición de la violencia, y cualquier persona puede llegar a ser violenta en diferentes modalidades o manifestaciones. La violencia intrafamiliar es todo acto u omisión sobrevenido en el marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica o la libertad de otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad. El concepto de violencia intrafamiliar es una expresión que, por desgracia, se escucha con más frecuencia en los ámbitos dedicados tanto a la salud mental como en los de índole social, cultural e informativa. Las principales características de la violencia intrafamiliar se presentan como: no tiene cultura, raza, sexo, clase social ni edad. Se basa en el excesivo respeto hacia la vida privada. La sociedad se resiste a intervenir. Silenciarla es generarla y consentir modelos inadecuados. Afecta a los derechos humanos, no solo a las mujeres, sino también a niños, adolescentes y adultos mayores. Hace referencia a las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo intrafamiliar y alude, por tanto, a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se caracteriza además por una falta de consenso en el núcleo familiar, provocando así diferentes tipos de violencia. Los tipos de violencia que se presentan en la violencia intrafamiliar son: violencia física. Es el uso intencional de la fuerza corporal o el uso de un objeto a fin de dañar o lesionar el cuerpo y la salud de un individuo. Incluyen empujones, cachetadas, patadas y golpes que pueden causar hasta la muerte. Violencia psicológica. Consiste en actos que buscan controlar o aislar al individuo, así como humillarlo o avergonzarlo. Incluyen amenazas, intimidaciones, chantajes, menosprecio, gritos, insultos, hostigamiento, aislamiento de otras personas, desvalorización e incluso el silencio. Ignorar a la persona o sus opiniones. Violencia sexual. Hace referencia a actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales, acoso, comentarios, gestos, entre otros. Es la imposición de actos sexuales por parte de un miembro en contra de la voluntad de otro. Violencia económica. Es el control, manejo y restricción de un miembro del núcleo familiar en el acceso y disposición de recursos, dinero, propiedades de la familia, de la pareja y de los propios. Antecedentes del problema. El término violencia ha sido parte de las diferentes sociedades, familias e individuos desde el principio de la historia de la humanidad y hasta la actualidad. La violencia intrafamiliar en general, y en concreto la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, representa un problema importante en la sociedad ecuatoriana. La Fiscalía General del Estado registró miles de casos de violencia de género e intrafamiliar desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí son las que agruparon la mayor cantidad de denuncias por casos de violencia de género e intrafamiliar. Factores de riesgo. Son aquellas situaciones, creencias o circunstancias de las cuales se sabe por la experiencia o la investigación que fomentan, hacen más probable que las personas resuelvan sus conflictos de manera violenta. Estos son: estrés cotidiano. Se da cuando en el diario vivir se presentan contratiempos, frustraciones, tensiones, entre otros. Violencia normalizada. Se da cuando ciertas violencias se asumen como normales en la cultura. Experiencias de violencia y maltrato. Vivir en un ambiente caracterizado por maltrato y violencia. Predisposiciones personales.
son costumbres individuales que promueven la acción o la respuesta violenta. Factores de protección. Son aquellas situaciones, condiciones y circunstancias de las cuales se sabe que se inhiben, hacen menos probable las respuestas violentas. Estas son: vínculos afectivos. Son relaciones basadas en el afecto que brindan sensación de reconocimiento, valor y amor. Competencias y destrezas. Son habilidades individuales que permiten a las personas reconocer el riesgo, evitarlo, contrarrestarlo y manejarlo. Recursos institucionales. Son aquellas entidades que previenen, detectan, atienden y solucionan la problemática del maltrato y la violencia en diferentes espacios como redes de apoyo. Creencias. Son ideologías humanas y religiosas. Valores. Hacen referencia al respeto por la vida y la familia, la tolerancia, la equidad y la solidaridad con los demás. Estrategias de afrontamiento. Para asumir el afrontamiento, las víctimas hacen uso de recursos que les impulsan e inciden en las estrategias seleccionadas y su manejo, así como en el resultado obtenido. Estas son: creencias religiosas, sociales y culturales, técnicas para resolver problemas, salud física y emocional, habilidades sociales para enfrentar situaciones difíciles, apoyo social, familiar y del entorno, recursos económicos. A continuación, vamos a ver un video explicativo sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal. Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento. La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo. La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado, y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras. La violencia puede causar la muerte. La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas. Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia. Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual. Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia. La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias. Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física. En el Ecuador, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Pero ¿cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo? Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante. Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia? Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela.
Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. El respeto de los derechos humanos comienza en la familia. Es obligación de todos los integrantes de la familia respetar la dignidad humana. Alto a la violencia familiar. La violencia no es el camino, el amor sí. El apoyo integral que brindan las diferentes organizaciones a las víctimas de violencia intrafamiliar es muy importante. En el caso de sufrir este tipo de violencia, pueden contactarse con ECU 911, Centros de Equidad y Justicia del municipio de Quito, Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, Casa de la Mujer, Fundación de Refugio Casa Matilde, Fundación Nuestros Jóvenes, Resurgir, Fundación contra la Violencia de Género, WARMI,
Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. Finalmente, recordemos que no hay salud sin salud mental. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.